Cerrar el puño no, pero recibimos aquí en Por Fin Viernes a Willy Toledo. Hola, Willy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Bueno, siguen con nosotros tanto Loreto Larumbe como Igor Marín. Se incorpora José Luis Vázquez Domènech, sociólogo, que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, así que encantado de volverte a ver por aquí. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Nos dais 2 minutos para pasar del obispo a Viva Cuba, a Viva Fidelidad. ¿No? Vamos, sí. Y la transición la va a marcar el propio Willy. Bueno, lo de la transición, si tú quieres, claro, que esa es otra historia. El tintero del obispo te la voy a hacer a ti. Puede ser, cuando quieras y lo que quieras. Son visiones contrapuestas. ¿Cómo has visto al obispo? Le he visto muy guapo, muy apuesto. ¿Y en opinión? Le he visto muy bien. En opinión, bueno, me ha llamado la atención que diga que hay que mantener separados la palabra de Dios y la política, ¿no? Cuando han ido absolutamente de la mano y fundamentalmente dentro de la política la extrema derecha internacional, además, ¿no? Junto con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En este país, el dictador Francisco Franco se paseaba bajo palio por todo el Estado, ¿no? Y no solo en España, han apoyado a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, han apoyado a las dictaduras latinoamericanas con todo lo brutales que han sido contra el pueblo y contra la clase trabajadora latinoamericana. Apoyan posturas absolutamente retrógradas, ¿no? Como llamar enfermos a los homosexuales, que no es una cosa solo de la Iglesia Católica, que hasta el año 1996 en la Organización Mundial de la Salud, sí, la homosexualidad era considerada una enfermedad, ¿no? Entonces creo que, aparte de entrar o arremeter contra muchas de las cosas que creo que hay que arremeter contra la Iglesia Católica, creo que tenemos que hacer un poquito también el resto, un poquito de autocrítica y de reflexión y indignarnos porque la Organización Mundial de la Salud considerara la homosexualidad una enfermedad. Bueno, mi vehemencia y mi impulsividad... Flores queda bien, que sí. Es una palabra que en un titular. Sí, de hecho ha sido el titular que ha sacado mucha gente, ¿no? Digo en el texto, salvo excepciones, el 15M me pareció eso, ¿no? Me pareció un estallido social muy interesante en sus comienzos. Me pareció injusto con las luchas políticas que se habían desarrollado anteriormente al 15 de mayo del 2011. Me pareció muy injusto el desprecio a los políticos en general, porque no todos los políticos son corruptos, no todos los políticos han robado. Es más, conozco personalmente a muchos políticos y muchas políticos que han trabajado sinceramente por el beneficio del pueblo. Y entonces consideraba injusto que se les apartara, ¿no? Los militantes no los queremos. Gente que llevaba a lo mejor 30 años exigiendo lo mismo que se exigía en las plazas del 15 de mayo, ¿no? Muy desde fuera del país incluso, sin tener todos los datos en mi mano. Estos días que estoy aquí he contactado con muchos de mis amigos activistas, gente en la que confío realmente, gente muy de izquierdas, que tienen una ideología muy concreta y muy parecida a la mía y que están en Podemos, ¿no? Y entonces tengo que reconocer que todavía sigo en mi reflexión respecto a Podemos, que estoy cambiando de opinión incluso respecto a eso que tú comentas, ¿no? De intentar aunar fuerzas, dejarnos atrás las banderitas que pueden... Hay algunos compañeros que conozco, camaradas comunistas o de cualquier otra ideología, que dice yo moriré con mi bandera, aunque sea solo. Creo que es un error garrafal, ¿no? Y creo que es verdad que hay que intentar llegar al poder. Como dice Pablo Iglesias, no hemos llegado aquí para ser segunda fuerza ni tercera, sino para ganar, para gobernar. ¿Pero qué es lo que te ha decepcionado tanto para saltar a la escena pública y decir, oye, esto no va bien? Entonces, evidentemente, respecto a la otra pregunta, prefiero 1000 veces, 8000, 1 millón de veces un gobierno de Podemos que cualquiera de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, evidentemente, ¿no? ¿Y una razón concreta? Bueno, siempre he participado en política, siempre he pretendido dar mi opinión. Creo que es una obligación de todas y de todos participar en la sociedad civil, en la sociedad política, e intentar construir una sociedad más justa. Y pretendía, entre otras cosas, generar un debate, porque sí que me daba la sensación... Probablemente esté equivocado, ¿no? Como decía en el texto que publiqué, es muy probable que yo esté equivocado
y todos aquellos que apoyan a Podemos estén en lo cierto. Y yo cada vez igual me voy inclinando más hacia el lado. Ya. Pero... Tenías, creo recordar, estoy intentando recordar, el titular era medio pie dentro, pie y medio fuera. ¿Hay algo que has visto que no te ha gustado directamente y has dicho hasta aquí? Sí, durante la campaña para las europeas, fundamentalmente hice campaña para una compañera de Podemos, que afortunadamente salió elegida, porque, bueno, política, ideológicamente creo que teníamos mucha similitud. Es una mujer que me gusta mucho, que viene de la calle, del sindicalismo de clase, de patearse las calles, las asambleas, los movimientos sociales. Entonces, me gusta más la gente que milita, que se patea las calles y se parte la cara metafóricamente desde abajo, con la clase obrera, con los movimientos estudiantiles, sindicales, y que conoce de primera mano la miseria y la pobreza y la desesperación en la que nos está sumiendo el sistema capitalista. Y entonces hice campaña por ella. ¿Qué he visto yo en Podemos que no me guste? Fundamentalmente, fíjate, me he dado cuenta que ya no es una cuestión de que me guste a mí o no me guste a mí. Como hablábamos antes, a mí nunca me van a desahuciar, nunca me va a faltar la comida, nunca me va a faltar. Entonces creo que a mí me gustaría, mi sueño sería una revolución comunista libertaria, porque creo que el comunismo libertario es la máxima aspiración democrática a la que una sociedad puede aspirar. ¿Tú quieres unos ideales concretos en una candidatura concreta? ¿Perdón? ¿Quieres unos ideales concretos en una candidatura que lo digan claramente qué es lo que buscan? Yo lo digo claramente, pero entiendo perfectamente la estrategia que hay en Podemos respecto a... Porque claro, si yo salgo ahora a decir que cabeza una candidatura en la que pretendemos una revolución comunista libertaria, seguramente me seguirán tres, ¿no? Bueno, respecto a los sueldos, hay que decir que el sueldo mínimo en Venezuela se ha multiplicado por 5 desde que llegó el gobierno de Hugo Chávez al poder, con lo cual, si los sueldos son bajos ahora, imagínense usted o imagínense ustedes cómo eran los sueldos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. En cuanto a las colas y el desabastecimiento del que usted habla, que es absolutamente real, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia y me puedo remitir, por ejemplo, al gobierno de Salvador Allende en Chile en los años 70. El primer día que llegó el señor Salvador Allende al gobierno hubo una huelga patronal impulsada por la patronal, por la oligarquía chilena, que era dueña y señora de todos los medios de producción y de todos los medios de distribución, como sigue sucediendo en Venezuela a día de hoy. Entonces, todo ese desabastecimiento es consecuencia de los paros patronales, que recordemos que hubo un paro patronal salvaje que duró 5 meses en Venezuela para intentar derrocar a un gobierno elegido democráticamente. El señor Jimmy Carter, que no es sospechoso de bolchevique ni muchísimo menos, ha declarado que el sistema electoral venezolano es el más justo y el más seguro del planeta. Entonces, el señor Hugo Chávez y después Maduro se han presentado 15 veces a unas elecciones. Si me permitirías, han ganado todas ellas menos una y por grandes mayorías. Si me permitirías agregarte, yo sé realmente, ¿vale? Yo ya diría que no voy a discutir el tema de que las elecciones son democráticas, de que ganáis, o sea, yo eso ya no voy a entrar porque a la final es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora yo te digo una cosa. Sí, es cierto que en las urnas se ganan con en las urnas se ganan con las elecciones, pero hay que mantener ese voto. Y este gobierno no ha sabido mantener, no ha sabido respetar. Es como tú me dices que la historia de la escasez, todo, la escasez es porque el gobierno tiene el control de las divisas. No hay divisas. El 90% de lo que hay, de lo que necesita el pueblo es de importación. Cuando hasta ahora Venezuela se había suministrado, donde yo recuerdo pequeña, habían igual cualquier cantidad de leche. Hoy en día hay una sola cantidad de leche, o sea, no hay donde elegir. Gracias, Priscila. Vale. Respecto a las divisas, es cierto que hay una carestía de divisas, una falta de divisas en Venezuela, en gran medida, y me atrevería a decir que casi la absoluta responsabilidad al respecto es que los multimillonarios venezolanos, lo que llaman los escuálidos, aquellos que han intentado repetidamente, de manera absolutamente fascistoide, eliminar a Hugo Chávez, no solo físicamente, sino a su gobierno, insisto, elegido democráticamente por las urnas, es porque todas estas familias multimillonarias se han llevado todo su dinero fuera para intentar y conseguir, como hemos visto, esa falta de
de divisas dentro del país. Yo creo que... ¿Estás de acuerdo? En mi opinión, sí, estoy de acuerdo que la subida del IVA ha sido la estocada mortal, ¿no?, al mundo de la cultura, pero creo que va mucho más allá, ¿no? Y muy anterior al Partido Popular. Incluso antes del Partido Popular. No solo hay que ser beligerante contra el PP, sino contra la herencia recibida también por otros. Estoy de acuerdo que hemos sido condescendientes con el PP y muchos han mamado de la teta del PSOE, ¿no? Y se han arrimado mucho al Partido Socialista Obrero Español. Aquí para todos, ¿no, Willy? Y lo han defendido mucho. Hombre, creo que es la verdad, ¿no? Y decía George Orwell que en un mundo en el que la mentira acampa a sus anchas, decir la verdad es un acto revolucionario. Y a mí, yo no estoy aquí para hacer amigos, evidentemente. Ya tengo mis amigos que me quieren, me aman y los voy a tener para siempre, ¿no? Álvarez y José Luis Rodríguez Zapatero no han trabajado por el pueblo, para el pueblo. No han gobernado por el pueblo y para el pueblo. Han gobernado para las grandes empresas multinacionales, Endesa, Telefónica, Iberdrola, etcétera, etcétera, y han trabajado para la gran banca española. Lo que quiero es, el PSOE no, Podemos tampoco... El PSOE nunca, vale, el PSOE nunca, Podemos tampoco. Entonces, a la gente de izquierdas, ¿qué alternativa le damos? Es decir, ¿cuál es el discurso de la izquierda? ¿Qué oferta le presentamos a la gente de izquierdas? Porque no nos vale ninguna. Ahora mismo, en mi opinión, a la hora de acudir a las urnas, las dos opciones que yo veo son Izquierda Unida y Podemos, electoralmente hablando. Creo que es, y esto es una reflexión que he hecho después de haber publicado ese artículo, creo que es hora estamos en un momento de extrema gravedad, de emergencia nacional. La gente está pasando hambre, la gente está no pudiendo estudiar. Cientos de miles de familias han sido expulsadas de sus hogares. La policía arremete contra la población civil, que se manifiesta pacíficamente, y la propia policía y la propia delegada del Gobierno en Madrid lo dice, en un 99,9% de las ocasiones. Y cuando hay violencia es porque la ha provocado la policía, y esto lo digo así de claro. Vivimos en un país en el que cientos de miles de chavales y chavalas tienen que emigrar como no se conocía desde los años 50. Vivimos en un país en el que tenemos un 15% de malnutrición infantil, un 0% en Cuba, por cierto, tengo que decirlo. Vivimos en un país en el que la banca, en el que las grandes empresas multinacionales son las que dictan las políticas de los gobiernos. Tendrá cosas buenas, pero ¿te parece que Cuba es un ejemplo? Absolutamente, absolutamente. No hay elecciones. En Cuba hay elecciones cada 5 años a la Asamblea Nacional del Poder Popular y cada 4 años asambleas y no quiero que los espectadores ni la gente que está aquí de público crea ni una sola palabra de lo que yo digo. Me gustaría que se informaran, ¿no? Entonces, la BBC, por ejemplo, BBC Mundo, la que es la BBC en español, informa puntualmente cada año sobre las elecciones cubanas. Entonces yo le pediría a los espectadores que entraran en BBC y vieran cómo funciona. No, en Cuba solo hay un partido político, que es el Partido Comunista Cubano, decidido por el pueblo cubano en la Constitución del 80 y pico, que no recuerdo. Pero el Partido Comunista Cubano no se puede presentar a las elecciones, porque no se presentan partidos políticos. En Cuba se presentan a las elecciones los vecinos y las vecinas. Están prohibidas las campañas políticas. Tenemos que seguir con lo cual es una cuestión no de dinero, como en la gran democracia norteamericana, que es el que más dinero tiene, que las aporta debido a las aportaciones de las empresas. ¿Crees que Cuba debería abrirse al mundo? ¿Perdón? ¿Crees que Cuba debería abrirse al mundo? Cuba ha estado abierta al mundo desde el primer día de la revolución. Ha sido los Estados Unidos de América y gran parte del mundo. ¿Pueden los cubanos viajar libremente? Absolutamente libre, absolutamente libre. Viajar, entrar y salir. Es más, los disidentes cubanos, los más famosos de ellos, que viven en Miami, que son todos multimillonarios, van a Cuba a pasar sus vacaciones. ¿Dónde está la persecución política? ¿Dónde está el impedimento para entrar y salir del país? Ahora mismo en Cuba puede salir el que tiene dinero, igual que aquí. El judío sionista, hay que decirlo siempre, porque no somos antisemitas, no podemos ser antisemitas cuando somos pro-palestinos, porque el pueblo palestino son semitas también. Somos antisionistas y detestamos la ideología del sionismo, que viene de un iluminado, de la extrema derecha más extrema, un nazi anterior a los nazis, que se llamaba Theodor Herzl, que inventó la teoría del sionismo y aquella gran mentira de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no? Cuando vivían casi 2 millones de personas en Palestina.
En el caso de Javier y Penélope, la extrema derecha sionista judía controla así, a bote pronto, el 85% de la producción cinematográfica de Hollywood. Imagínate las presiones que han debido tener brutales por parte de sus agentes, sus representantes... Para retractarse. Etcétera, etcétera, para retractarse, porque firmar ese manifiesto supone tomar partido, ¿no? Y mancharse las manos a favor de quien hay que estar, ¿no? Que es del pueblo palestino. Si nos basamos en interpretaciones exclusivamente de derechos humanos, de derechos políticos, de derechos ciudadanos, es evidente para todo el mundo que Arnaldo Otegi y sus compañeros de Bateragune son presos políticos. Todas y cada una de las sentencias que el Estado español en las que el Estado español ha ido condenando al señor Arnaldo Otegi han sido revocadas todas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Y esta nueva condena, absolutamente injusta y por motivos exclusivamente políticos, que está sufriendo el señor Otegi y sus compañeros y compañeras, es por su trabajo activo por la paz, por el proceso de paz. Hace años que Arnaldo Otegi es la cabeza visible y es el impulsor de todo este proceso que está llevando, entre otras cosas, a que ETA haya decidido definitivamente abandonar las armas. Y no solo eso, le faltan muchas cosas que hacer a ETA. Por ejemplo, entregar las armas de una vez, ¿no? Y no solo han decidido acabar con la lucha armada, sino que han reconocido el daño causado. Me gustaría ver a mí al Estado español reconocer el daño causado también en esta guerra que ha habido, guerra abierta, entre los militantes y las militantes vascas independentistas y el Estado ultraderechista español en el sentido de su política de interior. Han actuado como un auténtico Estado represor y fascistoide con respecto a la guerra que hubo abierta y que de alguna manera el Estado continúa teniendo abierta, deteniendo a los compañeros de Rira